La corteza cerebral. La corteza tiene 4 lóbulos. En primer lugar, el lóbulo frontal, cuyas funciones son el control motor, la capacidad de atención, las funciones ejecutivas, el manejo del tiempo y el lenguaje. Los síndromes son, en primer lugar, el síndrome prefrontal, cuyas características principales son la pérdida de atención, la no evaluación de riesgos y la pérdida de valores sociales. En segundo lugar, el trastorno por déficit atencional, cuyas características principales son la desorganización en tareas y actividades y la dificultad para mantener la atención. En tercer lugar, el síndrome orbitofrontal, cuyas características son la conducta desinhibida, el sentido del humor conocido como moría, que es reírse con lo que nadie le hace gracia. En cuarto lugar, la afasia de Broca, cuyas características son el trastorno del lenguaje expresivo, anomia, entre otras. Los síntomas son, en primer lugar, la apraxia de las extremidades, que es la incapacidad para realizar un acto motor que ha sido previamente aprendido y para aprender nuevos actos motores. En segundo lugar, la parálisis, que es motora primaria. En tercer lugar, la falla en la producción del lenguaje, en la inhibición de respuestas, memoria de trabajo, entre otras. Por otro lado, tenemos el lóbulo parietal, cuyas funciones son, en el lado izquierdo, el lenguaje comprensivo, la lectoescritura, que es la actividad intelectual de leer y escribir, y el cálculo, que es la acción de hacer operaciones matemáticas. En el lado derecho tenemos los procesos visoespaciales, que es la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. En segundo lugar, el esquema corporal, que es la representación mental del propio cuerpo con los demás. En tercer lugar, colabora con la calidad del movimiento, porque se requiere la información sensitiva para un buen control. Los síndromes son, en primer lugar, el síndrome de Hirschman. Sus características son agrafia, que es la dificultad en la expresión de ideas por la escritura, la agnosia digital, imposibilidad de reconocer dedos de la mano, acalculia, imposibilidad de realizar operaciones aritméticas simples, y la desorientación derecha-izquierda. En segundo lugar, la epilepsia, que son crisis focales. Los síntomas son, en primer lugar, la asteragnosia, que es la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. En segundo lugar, la abaragnosia, que es la incapacidad para diferenciar qué cosa pesa más que la otra. En tercer lugar, la extinción cortical, que es cuando el paciente extingue información de un estímulo cuando hay dos presentes. En cuarto lugar, la anosognosia, que no sabe la propia enfermedad que tiene. En quinto lugar, la hemianestesia parietal. Y en sexto lugar, la hemiasomatognosia, la gnosia digital, la grafia pura, la praxis ideomotriz, la ideación, la construccional, del vestir, etc. Por otro lado, tenemos el lóbulo temporal, cuyas funciones son reconocimiento de objetos que vemos, vía visual ventral, clasificar lo que vemos y escuchamos por categorías para poder recordar, pasar la información a la memoria a largo plazo, las emociones que provienen de las amígdalas, recordar datos del espacio donde estamos, que proviene del hipocampo, y la percepción. Los síndromes son, en primer lugar, la afasia de Wernicke, que es la dificultad en la comprensión del lenguaje. En segundo lugar, el síndrome de Kluger-Bucy, que es el trastorno de la conducta. Y en tercer lugar, la personalidad del lóbulo temporal, que es un tipo de personalidad que se caracteriza por la preservación en discusiones de temas personales, la falta de respeto a la distancia, al hablar y la hiperreligiosidad, etc. Los síntomas son, en primer lugar, la agnosia auditiva, auditiva verbal y no verbal, y la para la música. En segundo lugar, la aprosodia receptiva, que es la incapacidad a la hora de comprender y o producir cambio en la tonalidad de voz y el ritmo. Luego tenemos de lesión según hemisferio. En el hemisferio derecho, la incapacidad de recordar dibujos geométricos, rostros y melodías. Y en el izquierdo, incapacidad de recordar cuentos cortos, listas de palabras escuchadas y vistas. Los síntomas generales son, en primer lugar, los trastornos de la percepción auditiva y visual, que es la dificultad para percibir estímulos. En segundo lugar, la falla de organización, categorización y el uso de información contextual. Y en tercer lugar, los trastornos de memoria, del afecto y de la personalidad. Luego tenemos el lóbulo occipital, cuyas funciones son, en primer lugar, permite la percepción visual. En segundo lugar, implica la acción de los sentidos y la integración de información proveniente de varias áreas de la corteza y de otras regiones subcorticales. Los síntomas son, en primer lugar, la hemianopsia, que es la pérdida de la visión en una mitad del campo. En segundo lugar, los escotomas, que es la zona de ceguera parcial. En tercer lugar, la visión ciega, que aquí las neuronas que están
funcionando siendo capaces de localizar los objetos que están a su alrededor inconscientemente. En cuarto lugar, la ceguera para el color. Y en quinto lugar, las agnosias, que hay dos tipos, las aperceptivas y las asociativas. Las aperceptivas son por lesión de la vida visual de la forma de las cosas. Dentro de esta tenemos la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros familiares, incluyendo el propio, y la simultagnosia, que es la incapacidad de integrar partes en el todo. Luego, las agnosias asociativas son la incapacidad para identificar objetos percibidos visualmente, pero sí puede agruparlos. Dentro de esta está la agnosia del color, que no se ve ningún color o no puede asociar los objetos del mismo color. La visoespacial, que es la incapacidad de integrar dos imágenes en una sola. Y del movimiento, que es la incapacidad de discernir si un objeto está en movimiento o no.